Hola familia hermosa de este canal. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Ya se tomaron su café o su té caliente esta mañana? Aquí en el estudio hace un poquito de frío. Y mientras preparábamos esta historia, pensábamos en ustedes. A veces el día empieza pesado, lleno de preocupaciones, o simplemente con ese silencio que nadie entiende. Por eso antes de contarles la historia de hoy, queremos decirte algo simple. No estás solo. Estás aquí. Estamos aquí contigo. Y esta historia que estás a punto de escuchar no es solo para emocionarte, sino para recordarte que el mundo todavía guarda espacios donde la bondad existe, aunque a veces parezca escondida. Así que respira profundo, siéntate cómodo y déjate acompañar por esta historia real cálida y sorprendente, que quizás te devuelva un poco de fe en lo cotidiano. La mañana comenzaba a despejarse sobre Barcelona con un cielo pintado en tonos suaves de gris y ámbar. El aroma del mar se mezclaba con el de café recién molido, que escapaba por las ventanas de los pequeños locales en el Born. Era otoño, y las hojas doradas crujían bajo los pasos apurados de los oficinistas. Entre ellos caminaba Diego Martínez, con su uniforme azul de guardia de seguridad, dirigiéndose a su segundo turno del día en el centro comercial Mare Magnum. Diego tenía 32 años, una sonrisa serena y unos ojos oscuros que reflejaban más cansancio del que admitía. Antes era ingeniero informático. Hoy custodiaba puertas y saludaba con respeto a desconocidos. Pero a pesar de las vueltas que le había dado la vida, conservaba algo que muchos perdían con los años, una bondad tranquila casi obstinada. No era rico. Apenas llegaba a fin de mes. Pero siempre dejaba una moneda en el vaso del músico callejero frente al mercado de Santa Caterina. Siempre sostenía la puerta para quien venía detrás, y cada mañana religiosamente pasaba por su cafetería habitual, la Boquería del Café. Esa mañana, sin embargo, el destino había preparado una escena distinta. Mientras Diego se acercaba a la barra para pedir su tradicional cortado con tostada, notó un murmullo incómodo en el interior. Un camarero hablaba con voz tensa. «Lo siento, señora. La tarjeta ha sido rechazada otra vez. Quizás tenga otra», giró la cabeza y la vio. Una mujer de unos 35 años, vestida con un traje gris elegante, cabello rubio, recogido con cuidado, rebuscaba nerviosamente en su bolso de piel marrón. Su postura erguida y su rostro fino delataban a alguien acostumbrado al control, al éxito, pero en ese momento estaba visiblemente fuera de lugar. Sus mejillas se habían teñido de rojo, y aunque mantenía la compostura, sus ojos reflejaban angustia. «No lo entiendo», murmuró. Ayer funcionaba perfectamente. Diego, impulsado por esa intuición que no necesita palabras, dio un paso adelante. «Disculpe», dijo al camarero con una sonrisa suave. «¿Cuánto es 3 euros por el café con leche y la tostada?», respondió el hombre reconociéndolo de inmediato. Diego metió la mano en el bolsillo. Tenía exactamente 8 euros para pasar el resto de la semana. Pero sin dudarlo sacó 3 monedas y las dejó sobre el mostrador. «Por favor, señora», se dirigió a ella con amabilidad. «No se preocupe, le pasa a cualquiera». La mujer parpadeó visiblemente confundida. «Pero no me conoce». «Precisamente por eso», respondió Diego con una sonrisa que no pedía nada. «A veces es más hermoso ayudarse entre desconocidos. Hoy yo le ayudo a usted. Mañana tal vez usted ayude a alguien más». Ella lo miró perpleja. Se llamaba Carmen Vázquez, aunque él no lo sabía, ni tampoco sabía que era la CEO de Vázquez Holdings, uno de los grupos empresariales más poderosos del país. En ese momento, sin embargo, Carmen no se sentía poderosa. Se sentía rota. Apenas 1 hora antes, había recibido una llamada confirmando que su empresa estaba bajo investigación por fraude fiscal. Sus cuentas habían sido congeladas. Su equipo legal le había recomendado no aparecer en público. Todo lo que había construido estaba tambaleándose. Y sin embargo, un guardia de seguridad, un completo desconocido, le había tendido la mano sin pedir nada a cambio. «¿Cómo puedo?», balbuceó Carmen con la voz temblorosa. «Deseándole un buen día», respondió Diego mientras se daba vuelta para salir. «Y tal vez sonriendo a alguien que lo necesite». Con eso se fue dejando atrás el eco de una bondad silenciosa.
Carmen se quedó inmóvil con la taza caliente entre las manos. No bebió. Solo miró por la ventana cómo él se alejaba por la calle Ferran, perdiéndose entre la multitud de la ciudad. Por primera vez en semanas, sintió una chispa, no de solución, sino de humanidad. Había algo en ese gesto simple, inesperado, desinteresado, que la conmovió profundamente. Esa noche, en su ático con vistas a Montjuic, mientras repasaba citaciones judiciales y balances congelados, no podía dejar de pensar en él. Ese guardia que no quiso saber su nombre, que solo le regaló una frase. Tal vez usted ayude a alguien más. Y sin saber cómo ni por qué, Carmen supo que tenía que encontrarlo. Carmen no pudo dormir esa noche. Se acostó temprano, pero su mente no dejaba de reproducir la escena del café. El sonido de las monedas sobre el mostrador, la sonrisa de Diego, la manera en que no pidió nada. Era como si su gesto hubiese dejado una huella más profunda que cualquier reunión de junta directiva o trato millonario que hubiese cerrado. Porque en medio del caos que era su vida, alguien la había visto. No como una empresaria ni como una figura pública, sino como una persona que necesitaba ayuda. A la 1 de la madrugada, aún con el portátil sobre las piernas, Carmen abrió Google Maps y escribió: La Boquería del Café Barcelona. Al instante apareció la dirección y al lado el número del local. Marcó sin pensarlo demasiado. «¿Diga?», respondió una voz masculina algo adormilada. «Perdón por llamar tan tarde. Soy la mujer de esta mañana, la de la tarjeta». «Ah, sí, claro. Todo bien, sí. Ya se resolvió lo del banco, pero quería preguntarle algo. El hombre que pagó mi desayuno trabaja por aquí cerca. El guardia sí. Diego. Está en Mare Magnum. Buen chaval. ¿Por qué pasó algo? No. Solo quería agradecerle». Colgó y se quedó en silencio por unos segundos. Diego. Al fin tenía un nombre. A la mañana siguiente, Carmen se levantó temprano y se disfrazó. Literalmente. Cambió su traje de ejecutiva por unos vaqueros sudadera amplias, zapatillas blancas. Se recogió el cabello y se puso una gorra. Salió sin chofer ni escolta. No quería ser reconocida. Quería mirar desde lejos sin interferir. Tomó asiento en una terraza frente a la entrada principal del centro comercial. Pidió un café americano y esperó. A las 8:10 lo vio. Diego caminaba con paso firme saludando a los empleados con una sonrisa. Abrió la puerta para una madre con cochecito, ayudó a una señora mayor con las bolsas y luego se agachó a recoger los papeles que un niño había tirado sin querer. No lo hacía por aparentar. Se notaba. Era natural. Durante horas Carmen lo observó. Lo vio hablar con los turistas en inglés básico pero claro. Lo vio calmar a un cliente enfadado con una paciencia que ella misma envidió. A la hora de su almuerzo, Diego entró a un pequeño restaurante de menú diario. Se sentó solo, pidió una paella y un vaso de agua. Mientras esperaba la comida, sacó un libro. No era una novela. Era un manual de programación. Carmen entrecerró los ojos. «¿Está estudiando?», pensó. No ha renunciado. Cuando regresó a casa esa tarde, encendió de nuevo el ordenador. Esta vez con otro objetivo. Utilizó una cuenta anónima para ingresar a redes sociales. Buscó Diego Martínez Mare Magnum Barcelona. Al principio nada. Pero después de cruzar datos con otras búsquedas, dio con un perfil casi vacío, sin fotos personales, pero con algunas publicaciones antiguas. Una le llamó la atención: una imagen de su madre sonriendo desde una camilla con la frase «Aguanta, mamá. Todo va a salir bien». El corazón se le encogió. Siguió leyendo. Descubrió que Diego había trabajado en una empresa de software hasta 2021, cuando una ola de despidos masivos lo dejó fuera. Desde entonces había hecho de todo: mensajero, vigilante, ayudante de almacén. Todo para cuidar a su madre enferma. En una publicación del año pasado, se lo veía sirviendo platos en una residencia de ancianos como voluntario. Este hombre se dijo: «Carmen tiene todo lo que yo he perdido. Humildad, paciencia, capacidad de ver al otro sin juzgar». En ese momento algo se quebró dentro de ella. No era culpa de Diego que su mundo se estuviera cayendo.
Al contrario, él con su pequeño gesto había encendido una luz en medio de su oscuridad. Carmen cerró el portátil y se quedó mirando la pantalla apagada como si ahí se escondiera una respuesta. No quería devolverle los 3 euros. No era eso. Quería devolverle la fe que él le había dado a ella. Y sabía que solo había una forma de hacerlo bien, sin caridad, sin lástima, sin grandilocuencias. Tenía que crear una oportunidad. Pero debía hacerlo con cuidado. Si se acercaba como Seo Diego, no lo aceptaría. Era demasiado digno. Si le ofrecía dinero, lo rechazaría. Necesitaba algo más sutil, más inteligente. Algo que respetara su historia y su talento. Sonrió levemente. Años dirigiendo empresas le habían enseñado a encontrar talento oculto. Esta vez su instinto le decía que el mejor candidato estaba justo frente a ella. Y ni siquiera lo sabía. Abrió una nueva pestaña. Entró a la intranet de Vázquez Holdings y comenzó a escribir un correo. Marcos decía el asunto. Necesito un informe completo sobre un tal Diego Martínez. Y dile a RSIH que se prepare para una nueva posición en ciberseguridad. Tengo un plan. 3 días después de su decisión, Carmen estaba sentada en la oficina central de Vázquez Holdings, con una carpeta marcada como confidencial en su escritorio. El informe que había solicitado sobre Diego Martínez estaba frente a ella. Leyó en silencio: licenciado con honores en Ingeniería Informática por la Universidad Politécnica de Cataluña, especialización en ciberseguridad, ex empleado de Tecnova despedido durante la reestructuración de 2021. Sin antecedentes. Referencias impecables. Voluntario en residencias los fines de semana. Cuidaba de su madre enferma. Nunca solicitó ayudas públicas. Nunca dejó de estudiar. Carmen cerró la carpeta con un suspiro. Perfecto, murmuró. Su plan era sencillo pero delicado. CyberGuard, una de las startups de seguridad digital recientemente adquiridas por su holding, estaba por abrir un nuevo proceso de selección para un puesto de especialista senior, un puesto que casualmente encajaba perfectamente con el perfil de Diego. No lo contactarían directamente. Solo publicarían la vacante en plataformas laborales con la esperanza de que él la viera. Pero había un problema. ¿Y si no se entera de la oferta?, preguntó Marcos, su asistente, con cautela. Entonces dijo Carmen con una sonrisa que mezclaba misterio y determinación: tendremos que ser más creativos. La mañana siguiente, mientras Diego realizaba su ronda habitual en Mare Magnum, notó que una mujer elegante se le acercaba. Iba vestida con sencillez, pero tenía esa postura recta de quien sabe lo que quiere. Llevaba una carpeta en la mano y una expresión amable. «Disculpe», dijo ella con cortesía. «¿Usted es Diego Martínez?» Él se sorprendió. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Clara Ruiz, directora de Recursos Humanos de CyberGuard Barcelona. Uno de nuestros consultores externos nos habló muy bien de usted. Estábamos buscando candidatos para un puesto en nuestro equipo de ciberseguridad, y su nombre fue recomendado». Diego parpadeó desconcertado. «Debe haber un error. Yo trabajo de guardia de seguridad». Clara sonrió con calidez. «También he visto su currículum en línea. Sabemos de su formación y experiencia previa. Nos gustaría invitarlo a una entrevista». Sin compromiso. Diego no supo qué responder. Sentía que el suelo se movía bajo sus pies. «Yo no he enviado mi currículum a nadie. Ni siquiera estoy buscando...» «No se preocupe», interrumpió Clara suavemente. «A veces las mejores oportunidades aparecen sin que las busquemos». Con una tarjeta de presentación en la mano, Clara se despidió con un apretón firme. Esa noche Diego llegó a casa con las manos temblorosas. Su madre estaba viendo una telenovela en volumen bajo, arropada en una manta de lana. Mamá dijo: «Diego, aún sin creerlo, me ofrecieron una entrevista de trabajo. Como ingeniero». Ella lo miró asombrada. «¿De verdad? Dios mío, hijo, pero ¿cómo?» «No lo sé. Dicen que alguien en el sector habló bien de mí, pero yo ni siquiera recuerdo haberlo mencionado». Su madre tomó su mano con ternura.
Tal vez sea un ángel, o alguien que te vio como realmente eres. A unas calles de allí, sentada en la terraza de un café discreto, Carmen escuchaba esa conversación desde los auriculares de Marcos, que había grabado con consentimiento de RRHH para su reporte de seguimiento. Está tan feliz, pensó ella con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que hice a alguien tan feliz? Sin querer nada a cambio, en los días siguientes, Diego se preparó con la intensidad de quien ve una nueva vida asomándose en el horizonte. Rescató sus viejos apuntes, se conectó a foros de seguridad informática, revisó tutoriales. Volvió a escribir código como si nunca hubiese dejado de hacerlo. Por las noches su madre lo miraba estudiar con orgullo silencioso. Mientras tanto, Carmen se aseguraba de que todo en la entrevista fuera impecable, que Clara hiciera las preguntas correctas, que el comité evaluador no supiera que era el caso especial, que Diego no sintiera lástima ni sospechara manipulación. Todo debía fluir como si fuese una coincidencia, pero en el fondo ambos sabían que no lo era. El día anterior a la entrevista, Diego estaba frente al espejo planchando su único traje. Se lo había puesto por última vez para el funeral de su padre. Ahora lo llevaba como armadura para un nuevo comienzo. Su madre le ajustó el cuello con manos temblorosas. «Estoy orgullosa de ti, Diego». Él le sonrió con un brillo en los ojos que no se veía desde hacía años. Esa noche, antes de dormir, escribió en su libreta una sola frase. «No sé quién creyó en mí, pero mañana lo demostraré». Y al otro lado de la ciudad, Carmen cerraba la laptop, dejando la pantalla en negro. Por primera vez en semanas se permitió sonreír en paz. No por su empresa ni por sus cuentas bancarias, sino porque algo dentro de ella empezaba a sanar. El cielo sobre Barcelona amaneció con un azul cristalino, como si la ciudad quisiera darle la bienvenida a algo nuevo. Diego se ajustó el nudo de la corbata con manos temblorosas. Su madre lo miraba desde el umbral de la puerta con los ojos brillantes de emoción. «Pareces un ejecutivo», bromeó con voz ronca pero cálida. Diego sonrió nervioso. «Espero parecer al menos alguien que merece una segunda oportunidad». Salió de casa con el corazón latiendo como si fuera a estallar. Tomó el metro hacia CyberGuard, la empresa donde tendría su entrevista. Al llegar, fue recibido por una recepcionista que lo condujo a una sala de espera decorada con tonos sobrios pero modernos. Un lugar que respiraba tecnología y precisión. En una sala contigua, Carmen Vázquez observaba a través de una pequeña ventana de cristal unidireccional. Vestida de forma discreta, fingía revisar documentos, pero su atención estaba completamente enfocada en él. Lo vio entrar, dar los buenos días, sentarse erguido con el portafolio en las piernas. Cada gesto suyo destilaba nerviosismo, sí, pero también una dignidad tranquila. A los pocos minutos, Clara Ruiz apareció y lo invitó a pasar. «Bienvenido, Diego», dijo con una sonrisa profesional. «Gracias por venir». «Gracias a ustedes por la oportunidad», respondió él, esforzándose por mantener la voz firme. La entrevista comenzó con preguntas técnicas. Diego respondió con claridad, mostrando que no había perdido su agudeza. Habló de firewalls, protocolos de autenticación, criptografía. Luego Clara le pidió que hablara de su enfoque ético en la ciberseguridad. Y ahí Diego se transformó. «Creo que la seguridad informática no trata solo de proteger datos. Se trata de proteger personas», dijo. «Detrás de cada sistema hay vidas, familias, sueños. Si alguien vulnera eso, no solo roba información, rompe confianza». Carmen, desde el otro lado del vidrio, sintió un escalofrío. Era justo eso lo que su empresa había perdido en medio del escándalo legal: confianza. Y Diego, sin saberlo, estaba diciendo las palabras que ella misma necesitaba oír. Todo parecía ir perfectamente. Hasta que el teléfono de Diego comenzó a vibrar 1, 2, 3 veces. Él miró la pantalla con el rostro descomponiéndose. «Perdón. Normalmente lo apago, pero...» «Puede contestar», dijo Clara, sorprendida por la urgencia en sus ojos. Diego se levantó y se apartó unos pasos. «Dígame». «¿Qué, mamá? Cálmate». «¿Cómo? ¿Que la ambulancia?» «Voy para allá», colgó pálido. «Lo siento muchísimo», dijo con voz quebrada, volviendo hacia Clara. «Mi madre ha sido llevada al hospital.
Tengo que irme. Por supuesto. No se preocupe por la entrevista, respondió ella con una empatía genuina. Vaya. Haremos un seguimiento después. Diego salió casi corriendo del edificio, dejando su portafolio olvidado en la sala. Carmen lo vio desaparecer por la puerta y sintió como su propio corazón se apretaba. No dudó. Salió tras él, bajó al aparcamiento y ordenó al chofer que la llevara directo al Hospital Clínic de Barcelona. Una hora después, Carmen recorría los pasillos blancos del hospital buscando discretamente a Diego. Lo encontró sentado en un banco de pasillo con la cabeza entre las manos. El médico se acababa de ir tras explicarle la situación. Su madre había sufrido un desmayo severo y requería cirugía urgente. El coste con seguro incluido rondaba los 15.000 euros. Una cantidad imposible para Diego. Ella lo miró desde unos metros de distancia. Ese hombre que le había dado café, sin saber quién era que hablaba de proteger sueños y familias, ahora estaba solo, vulnerable, roto. Se acercó despacio. «Disculpa». Diego alzó la cabeza y la reconoció al instante. «Usted, la mujer del café». Carmen asintió. «Y tengo una confesión que hacerle». Él la miraba sin entender, los ojos enrojecidos por el cansancio y la angustia. «Soy Carmen Vázquez, CEO de Vázquez Holdings. CyberGuard es parte de nuestro grupo». Diego parpadeó. «¿Qué? No entiendo». «Usted organizó la entrevista», sí, dijo con calma. «Desde que usted pagó mi café aquella mañana, supe que no podía quedarme sin hacer nada. No por los 3 euros, sino porque en medio del peor momento de mi vida, usted me trató como un ser humano, sin saber quién era, sin esperar nada». Diego bajó la mirada. «Yo no hice nada especial». «Se equivoca. Hizo algo extraordinario. Por eso quería que tuviera una oportunidad. La entrevista la consiguió por sus méritos. Lo que está ocurriendo ahora me obliga a intervenir directamente». Sacó su teléfono. El Fondo de Asistencia para Empleados cubre urgencias médicas de familiares directos. Y aunque usted aún no haya firmado contrato, lo considero parte de nuestro equipo desde que aceptó presentarse. Diego la miró con lágrimas cayéndole por las mejillas. No sé cómo agradecerle. Carmen se sentó a su lado. Siga siendo quien es. Ayude a otros como lo hizo conmigo. Y crea, Diego, que la bondad siempre regresa. Durante unos segundos, Diego no supo si lo que escuchaba era real. El bullicio del hospital se desvaneció. Solo quedaba él, la mujer del café, y una revelación que le costaba procesar. «¿Usted organizó todo esto?», preguntó con voz apenas audible. Carmen asintió con una calma que contrastaba con la tensión de la sala. «Sí, desde aquel día no pude sacarlo de mi mente. No por el café, sino por lo que me devolvió humanidad». Diego miró hacia la puerta del quirófano aún cerrada. «No entiendo por qué arriesgar tanto por mí. Soy solo un vigilante que le pagó un desayuno. Usted me recordó algo que había olvidado», dijo ella con los ojos ligeramente húmedos. «Que la bondad existe sin condiciones. En un mundo donde todos esperan algo a cambio, usted fue una excepción». Se quedaron en silencio. Diego apretaba los puños entre la incredulidad y la gratitud. No sabía cómo manejar tanto en tan poco tiempo. «¿Y ahora qué?», preguntó con la mirada fija en el suelo. «Ahora», dijo Carmen. «Usted se concentra en su madre. El hospital ya tiene lo necesario para proceder con la operación. No se preocupe por el coste. Está cubierto». Diego levantó la cabeza con los ojos enrojecidos. «Pero yo aún no soy empleado de CyberGuard. Desde que aceptó venir a la entrevista, para mí, lo es», respondió ella sin dudar. «Considérelo un anticipo de su primer sueldo». Una enfermera apareció para informar que la operación comenzaría en unos minutos. Carmen se levantó y colocó una mano sobre el hombro de Diego. «Voy a quedarme si no le molesta». Diego asintió sin palabras. Las horas pasaron lentas. El tic-tac del reloj era casi insoportable. Carmen se sentó a su lado en un banco de pasillo sin importar que la reconocieran o que los medios la buscaran. En ese momento no era la CEO.
Era solo una mujer que había encontrado a alguien que la había hecho sentir vista y que ahora necesitaba su presencia. Cuando el médico salió, finalmente traía una sonrisa profesional. La operación ha sido un éxito. Su madre está estable. Pronto podrá pasar a verla. Diego se dejó caer contra el respaldo. Cerró los ojos con fuerza como si así pudiera contener las lágrimas. No sé cómo agradecerle, dijo girándose hacia Carmen. Lo sabe perfectamente, respondió ella. Siga siendo quien es. Eso es más que suficiente. En los días siguientes, Carmen visitó el hospital casi a diario. No como jefa, no como figura pública, sino como alguien que contra todo pronóstico había encontrado paz en un gesto pequeño. La madre de Diego, doña María, al despertar, no entendía del todo quién era aquella mujer elegante que traía flores y fruta fresca, pero sentía su calidez y eso bastaba. Mi hijo siempre ha dicho que la amabilidad es contagiosa, le dijo una mañana. Gracias por confirmar que tenía razón. Una tarde, mientras Carmen y Diego caminaban por el pequeño jardín del hospital, él se detuvo frente a una fuente. ¿Por qué me eligió a mí?, preguntó sin mirarla directamente. Hay millones de personas allá afuera. Carmen pensó por un momento antes de responder. Porque usted fue el primero en años que me dio algo sin esperar nada. No sabía quién era. No me vio como empresaria ni como problema. Solo como alguien que necesitaba ayuda. Y eso vale más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Diego bajó la mirada. Sigo sintiendo que no lo merezco. No es una cuestión de merecer, dijo ella suavemente. Es una cuestión de corresponder. Usted me cambió la vida. Ahora yo solo estoy equilibrando la balanza. Se miraron en silencio. Ya no eran desconocidos. Eran cómplices, en algo que no se podía explicar con números, ni contratos ni entrevistas. Esa noche Carmen escribió en su diario. Algo que no hacía desde que tenía 20 años. He invertido millones en proyectos que no dejaron huella. Pero con 3 euros y una sonrisa él invirtió en mí y cambió mi destino. Quizás es hora de devolver al mundo algo más que dividendos. El lunes siguiente, Diego recibió una carta formal con el sello de Cyberguard. Era su contrato acompañado de una nota escrita a mano. Este es el comienzo. Lo demás lo construimos juntos. CB. Mientras firmaba, pensó en su madre aún recuperándose, en los meses difíciles, en las veces que había pensado rendirse. Y sonrió. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin sentía que no estaba solo en el mundo. Un año después, el auditorio de Casa Convalescencia en Barcelona rebosaba de gente joven, familias, cámaras y sonrisas nerviosas. En el centro del escenario, un cartel de tela decía en letras grandes, Proyecto Café. Pequeños gestos que cambian grandes vidas. Diego ajustaba el micrófono con manos firmes. Vestía una chaqueta oscura sencilla y aunque seguía siendo el mismo hombre humilde, su postura había cambiado. Ya no miraba al suelo al hablar. Miraba al frente con la seguridad de quien había vivido lo imposible y seguía de pie. Hace un año comenzó. Yo era un vigilante que pensaba que el mundo se había olvidado de él. No buscaba oportunidades. Buscaba sobrevivir. Y entonces, por una coincidencia, o quizás no conocí a alguien que me recordó lo que significa creer en otro ser humano. El público escuchaba en silencio. Muchos no sabían la historia completa. Solo sabían que ese hombre que hablaba había sido el primero en beneficiarse del programa que ahora los recibía a ellos. Carmen observaba desde un lado del escenario. No vestía como CEO. Llevaba una blusa blanca sencilla y un pañuelo de lino en el cuello. Pero lo que más destacaba era su expresión paz-orgullo, y algo que no se compraba con millones: gratitud genuina. Proyecto Café no es una beca, continuó Diego. No es caridad. Es una cadena de confianza. Una oportunidad que se pasa de mano en mano como una taza caliente en una mañana fría. Y ustedes, los que están aquí hoy, son el siguiente eslabón. Hubo aplausos. Algunos jóvenes se miraban entre sí emocionados. Habían sido seleccionados no por sus notas, sino por su actitud, su esfuerzo, su historia.
Cuando Carmen subió al escenario, el auditorio volvió a guardar silencio. Tomó el micrófono con suavidad. No vengo a hablar como empresaria, dijo. Vengo como alguien que durante muchos años confundió éxito con acumulación. Hasta que un día en una cafetería cualquiera alguien me dio 3 euros. Y con eso me devolvió el alma. La sala contuvo la respiración. Diego no me conocía. No sabía mi nombre, ni mi empresa, ni mi pasado. Solo vio a una persona en apuros y decidió ayudar. Esa clase de bondad es rara, pero no imposible. Hoy con este proyecto queremos multiplicarla. En las filas delanteras, doña María, completamente recuperada, aplaudía con una sonrisa que llenaba la sala. Durante la ceremonia se entregaron los primeros 200 carnets del programa. Cada joven recibiría formación, mentoría y apoyo psicológico durante un año con posibilidad de inserción directa en alguna de las empresas del holding. Pero lo más importante, cada uno debía comprometerse a devolver el gesto, ayudando a otra persona en el futuro. Al finalizar, Carmen y Diego caminaron juntos hacia la salida. El sol de la tarde les acariciaba los hombros. A su alrededor, familias se abrazaban, chicos se sacaban fotos, y la esperanza se sentía como un perfume nuevo. ¿Sabes qué he aprendido?, preguntó Carmen, mientras caminaban entre los árboles del patio interior. ¿Qué?, respondió Diego. Que pagar un café de 3 euros puede valer más que cualquier contrato de millones. Porque cuando inviertes en la bondad de las personas, el retorno es infinito. Diego se detuvo un segundo y miró la sala aún llena de risas y entusiasmo. Luego miró a Carmen. Y yo he aprendido, dijo con voz tranquila, que a veces al ayudar a un desconocido, te estás salvando a ti mismo. Carmen sonrió con los ojos brillando. Detrás de ellos, colgado en la pared de entrada, un letrero pequeño recordaba a todos los que pasaban por allí. Nunca subestimes el valor de un gesto amable. Podría ser el principio de algo que cambie el mundo. Y así una historia que comenzó con una tarjeta rechazada y 3 euros en la mano, se convirtió en un movimiento que ya no tenía dueño porque pertenecía a todos. Una taza de café, una sonrisa y una nueva oportunidad. Nada más. Y nada menos. A veces lo más pequeño deja la huella más grande. Un gesto de 3 euros ofrecido sin esperar nada abrió la puerta a una cadena de cambios que alcanzó a cientos de vidas. Diego no lo sabía, pero al pagar aquel café encendió una chispa en alguien que había olvidado lo que era la humanidad. Y Carmen, con todo su poder, eligió devolverlo no con billetes, sino con dignidad, con oportunidades, con fe en lo que aún es posible. Porque al final no es el dinero lo que transforma el mundo, sino las decisiones invisibles, los actos silenciosos, los sí que decimos cuando nadie nos está mirando. Esta historia no trata solo de un vigilante, ni de una CEO. Trata de ti, de mí, de todos los que alguna vez estuvimos en una encrucijada y elegimos ser amables. O fuimos salvados por la amabilidad de otros. Como una taza de café caliente en una mañana fría, la bondad no necesita palabras. Solo necesita entregarse. Si esta historia tocó tu corazón, piensa. ¿A quién podrías ayudar hoy sin esperar nada? ¿Y si ese pequeño gesto fuera el inicio de algo mucho más grande? Compártela con alguien que necesite creer en la magia de los actos cotidianos. Y si alguna vez tú también sentiste que un extraño te cambió la vida, cuéntanoslo. Porque la amabilidad, cuando se comparte, se multiplica.